garantías, la norma crea en base, perdón, a la Constitución se crea el Código Orgánico Integral Penal en respeto de esos derechos y garantías que están en la Constitución. Ustedes vieron, me imagino, en el semestre pasado todos los antecedentes del derecho penal, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos hecho un estudio, una secuencia de cómo anteriormente era no solo el Ecuador, sino cómo era el castigo, ¿ok? Y siempre yo hacía relación de que el castigo y las sanciones se van adecuando de acuerdo al comportamiento humano. Y veía la relación, no sé, ¿ustedes se acuerdan de la ley de las 12 tablas? ¿Escucharon sobre la ley de las 12 tablas? Sí, si no estoy mal, bueno, según también la investigación que realizó mi grupo, Ujú. eso se basaba en la ley mosaica, que era de Ya, donde provenía el derecho romano, si no estoy mal. Derecho romano y derecho judío. derecho romano, no me acuerdo tanto que me da El derecho primer romano código y legal ya. de la antigua Entonces, Roma. nosotros sí, pero yo siempre me pongo así como que en un estado comparativo de dónde nace la ley y por qué el comportamiento humano. ¿Quiénes son católicos aquí? Alza la mano. Rudy. Decimos nosotros que todos somos católicos, ¿cierto? Ya, miren, toditos somos católicos. No se preocupen, tranquilos, que no es que les voy a preguntar cosas que no sepan. A ver. ¿Y quiénes saben los mandamientos de Dios? Amar ¿Cuáles a son? Dios sobre Amar todo, a Dios sobre amar todas a las Dios sobre todas cosas. las Amar al cosas. prójimo. No jurar Ya. el santo nombre de Dios en vano, honrar padre y madre, santificar las fiestas, no robar, no matar, no codiciar los bienes ajenos. Loli se sabe todos. Y nosotros los vamos a trasladar ahorita a esos mandamientos que nacen de la religión, que decíamos, yo me acuerdo porque yo era muy, muy chiquita y siempre me llevaban a la iglesia y me decían, tienes que aprenderte los 10 mandamientos de Dios. Mandamientos de Dios. ¿Y qué te dice? ¿Cuáles son estos mandamientos? Alguien dijo ahí, no robar, no matar, ¿cierto? Estos son los mandamientos de Dios y que para la sociedad son actos que no se deben hacer. Entonces, si nosotros consideramos para nuestra convivencia, que nuestra convivencia sea pacífica, que es lo que necesitamos ahora, todas estas acciones que consideramos que no traen paz a la sociedad deben de ser sancionadas, porque si no hubiera una legislación, imagínense cómo viviríamos. ¿Cómo viviríamos si así conociendo el ciudadano conoce cuáles son los delitos y lo que no se debe de hacer, se hace, se los comete? Imagínense que no tuviéramos una legislación para poder sancionar. Entonces, cuando el Estado crea la normativa respecto a este poder punitivo, alguien me habló del principio de legalidad, tiene que este comportamiento humano estar plasmado en una norma para que esto pueda sancionarse. Si decimos no matar, ustedes también hicieron el estudio de los bienes protegidos, de los bienes jurídicos protegidos por la Constitución. El bien protegido de la Constitución, si yo digo no se puede matar, ¿cuál sería? El bien jurídico. La vida. ¿Mm? Muy bien, el derecho a la vida. Si yo les hablo del bien jurídico que no se puede robar, ¿cuál sería el bien jurídico que estoy protegiendo? El derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad. Entonces, cada uno de los bienes jurídicos que están garantizados en la Constitución se los protege a través de una normativa, que esto es el derecho penal, que crea estas instituciones para poder sancionar, por eso el poder punitivo, de los derechos que se encuentran asegurados y garantizados en la Constitución de la República del Ecuador. Y cuando yo ingresé sobre este estudio de los mandamientos de Dios, de dónde nace, porque ahí tenemos ciertas acciones que si ustedes ven, no matar, no robar, ahora en nuestra legislación actual son delitos y esos delitos son sancionados.
Imagínense, también alguien dijo, no desear a la mujer del prójimo. Si fuera así, ya todos estuvieran muertos, ¿cierto? Todos los infieles. Todos los infieles estuvieran muertos, porque si lo sancionara. Pero esa es una situación que va mucho más allá porque ya se trata del comportamiento humano, pero ya no como un delito, sino basado a qué, a la moral y a las buenas costumbres, ¿cierto? Entonces, estos comportamientos jóvenes, estos comportamientos del ser humano, si nosotros consideramos que no es justo, que no es legal y que afecta a la convivencia, se convertirán en delitos, se convertirán en contravenciones. Recordemos que el Código Orgánico Integral Penal está catalogado cuáles son las infracciones, los delitos y las contravenciones, y de acuerdo a las circunstancias, estos son sancionados. Los delitos más graves, pues, se sancionan con penas más graves y los delitos menos graves o contravenciones se sancionan con penas menos graves. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, abogada, todo claro. En mi caso, Todo, todo claro. Carmen, Abogada, me parece interesante lo que usted indica de lo de ajá, las 12 tablas, lo que indicó su ley, ajá, pero yo creo que si nosotros, no, bueno, es como retroceder, desde allá nace, pues no lo que decían los compañeros delito de la propiedad privada, ¿qué pasaría si volvió? Porque imagínese, antes usted era una rebelión, lo cogían, lo ponían en el paredón, delante de toda la gente le cortaban la cabeza, lo que le pasó en esta película que hizo Mel Gibson, Corazón valiente. Valiente, creo que es, ¿se acuerda? Todas Es de la enamoradas vida de real. Mel Gibson. Todas estábamos enamoradas de Mel Gibson. Entonces, pero yo lo veo más en la parte histórica, ¿no? Cómo era Ajá, la ley, o sea, y también está mucho la religión. La religión se basaba más que todo en la católica porque en ese entonces estaba el rey Arturo, no, el rey Enrique, y ellos son anglicanos, como los reyes actuales, porque hay apostólica románica y hay la religión católica anglicana, que son los británicos. ujú. Entonces, eh, si retrocedemos, y porque uno ve películas, ¿no? Yo tengo ya 45 años y veía esas películas, la ley como era en ese entonces, si robabas te cortaban las manos, si Ujú, violabas era muerte delante de la gente. ujú. Obviamente los tiempos van cambiando, pues ya es muy fuerte, qué sé yo, Estamos pero regresando. bueno, pero en el sentido contrario, pues no es que se están muriendo se están muriendo los malos y los buenos, hay todos mezclados. Pero yo lo veo como un análisis que gran parte de ese tipo, como uniendo lo que usted hizo, el principio de la legalidad, si se quiere juzgar de acuerdo a la Constitución, debe estar escrito en el libro para evitar cualquier abuso. Eh, la religión también va de la mano con el tema de la ley, Ujú. porque ellos la hicieron, ellos la crearon y después ellos mismos han modificado. Yo pienso que si hubiéramos seguido, no, pero no podemos seguir en la era de la piedra, quizás nuestros valores hoy en día no estuvieran tan dañados, ¿no? Por la influencia de muchas cosas, porque somos diferentes generaciones aquí en el grupo de los 70 y algo de compañeros, ¿no? Que pensamos totalmente diferente. Pero sí es súper interesante porque vamos a juzgar, es decir, esto no se hace, pero atrás estamos haciendo lo contrario. Como dice el dicho, con lo que haces con la mano lo borras con el codo. Entonces sí me Ujú. parece súper interesante el análisis que usted hace. Ok, muy bien, ya la noté muy bien. Ahora, jóvenes, pues bueno, eh, sigamos como por ejemplo sobre la proporcionalidad. También nosotros hicimos un análisis respecto de los principios del derecho penal. Cuando hablamos de de la proporcionalidad, significa, que alguien me habló de ese tema en la intervención que hizo, que para estos delitos, de acuerdo al cometimiento de delitos, también existen penas y que son proporcionales de acuerdo a las circunstancias. ¿Ok? Si yo les digo por qué un delito de hurto, la pena es mucho menor que un delito de robo, ¿cuál es la diferencia? Háganlo, analícenlo de forma de hecho, no les pido lo que dice la normativa, no. Porque sabemos que el hurto no hay violencia y en el robo hay violencia en las cosas, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el derecho penal castiga con una mayor sanción al robo del hurto? Ángel.
Abogada, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, gracias por ese espacio, abogada. Buenas tardes. En la opinión mía, el hurto es un delito eh, leve, ¿no? Como se puede decir, porque es sin utilizar la violencia, Ujú. a diferencia que el robo se utiliza la fuerza, amenazas y otro tipo. Y en el Código Orgánico Integral Penal, el, el, el delito que se comete en ese acto, por ejemplo, en un robo, es grave, ¿no? Que supera la pena. En el hurto le van a reducir la pena porque el delito es menor. Ujú. Esa es mi aporte, abogado. Así es. Muy bien. Miren que en este caso, ya le anoté eso que estoy en clase, Ángel. Como decimos, ¿por qué? Porque nosotros vemos que las acciones, porque de acuerdo a las circunstancias, en las acciones hay menos peligrosidad que en un delito de robo cuando uso la amenaza o violencia en las cosas. Pero como en nuestra Constitución tenemos una garantía que se llama el garantía al derecho a la libertad como un derecho fundamental, por más que se cometan todos los delitos ante la ley, se debe de probar. Y se deben de probar las circunstancias del cometimiento, inclusive para poder determinar si hubo un robo o si hubo un hurto, como yo les decía anteriormente. Y la diferencia es que si vamos en un lugar y yo veo y estoy parada y se me llevan mi teléfono y yo no me doy cuenta, se convierte en un hurto, pero si me sacan un cuchillo y se me llevan el teléfono, se convierte en un robo. ¿Y cuál fue el objeto material? Igual fue el teléfono, fue el mismo resultado, pero la diferencia fue el acto. Y por eso es que la ley, al momento de sancionar, verificará cuáles fueron las circunstancias de peligrosidad para poder determinar cuál es la sanción. Sí, sí me hago entender al respecto. Entonces, miren que el resultado es el mismo. Cuando yo les hacía la diferencia, y le doy la palabra a Alexandra, cuando yo les hacía la diferencia en una, no sé si les hice a ustedes, en un delito de sicariato, en un delito de asesinato y en un delito de homicidio, el fin es el mismo, darle la muerte a una persona. Pero si analizamos el tipo penal, el análisis entre la diferencia de lo que es un homicidio, lo que es un sicariato y lo que es un asesinato, la diferencia es que las actuaciones son diferentes, los hechos son diferentes y solamente por adecuar circunstancias a los hechos, las sanciones pueden ser mucho mayor, porque la sanción es mucho mayor de un asesinato a un homicidio. Sin embargo, el resultado es el mismo, la muerte de una persona. Alexandra. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Yo quería acotar en el tema Ajá. con lo que es en robo. Por ejemplo, en robo nos indica que hay ciertas penas dependiendo de cómo se realiza. Por ejemplo, hay robos que se realizan con fuerza, aquellos que son condenados con la libertad de 3 a 5 años. También nos habla de robos con violencia o amenazas en cuyo caso su sanción va aumentando de años. Nos dice que esta se va de 5 a 7 años dependiendo de lo que se haya realizado. Tenemos también robos agravados y robos con resultados de muerte, en cuyo caso las sanciones son un poco más graves y su pena de privación de libertad tiende de 22 a 26 años. Entonces ahí encontramos lo que es un robo, en lo que es diferencia a un hurto. Un hurto puede ser que así como usted dice, tenga el mismo resultado, en este caso sea un robo de un celular, tenga muerte y todo, pero la sanción depende de lo que se dictamine en la ley. Eso es mi aportación, abogada. Ok, muy bien, Alexandra. ¿Alguien más? Ok. Entonces, jóvenes, ¿en qué terminamos o en qué analizamos que el poder punitivo es la facultad que tiene del Estado de crear esa norma, esa ley que nos permita sancionar por actos y actuaciones de conductas que conocemos nosotros desde que la sociedad va evolucionando, se consideran actos que van en contra de los derechos de las personas? ¿Ok? Que van en contra de los derechos del Estado. Por eso es que el Estado
a través del poder punitivo, sanciona al ser humano o al ciudadano por el cometimiento de un acto delictivo, pero siempre y cuando observando los derechos constitucionales que tenemos en la, valga la redundancia, en la Constitución del 2008. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros, jóvenes? Ninguna pregunta para pasar al análisis del siguiente tema. ¿Estamos claros? Ahora, yo les pregunto en la película. Vamos a hablar del poder punitivo. Esa fue una película en Estados Unidos. Recordemos que las normas en Estados Unidos son diferentes a la nuestra. En Estados Unidos existen diferentes sanciones y en diferentes estados, incluso que hay la pena de muerte. Miren que ustedes conocen que el viaje a China, allá existe la pena de muerte. Allá no hay delincuencia, uno puede estar a la 1 de la mañana dando vueltas y no pasa nada. Acá está a la 1 de la mañana y olvídense, no vivimos al otro día. Entonces, ¿por qué? Porque tienen un poder punitivo estricto. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, pusiéramos aquí en el Ecuador la pena de muerte, ¿con qué derecho de libertad se vaya? ¿Con qué derecho fundamental se va en contra de la pena de muerte nuestra? ¿Mm? ¿A qué Derecho derecho? a la vida, El derecho a la vida, porque aquí a la nosotros vida. tenemos como un derecho fundamental. Y la misma Constitución dice que aquí en el Ecuador no habrá pena de muerte. Y nosotros no podemos ahora establecer o tipificar la pena de muerte en algún delito, porque eso iría en contra de, de la Constitución. ¿Ok? Entonces, si ven cómo son las diferentes legislaciones que de acuerdo a las circunstancias el Estado funciona. Estamos en un mundo y todos somos seres humanos y todos cometemos errores y todas las personas, muchas personas cometen delitos, pero las sanciones en los diferentes países son muy diferentes. ¿Por qué? Porque dentro de su normativa les permite, como por ejemplo en ciertos estados, Estados Unidos tienen la pena de muerte, que incluso la consideran inconstitucional porque se ha logrado a través de estudios y de sentencias identificar que a muchas personas que las han condenado con pena de muerte al final siguen, a la final son inocentes. A la final son inocentes. ¿Cómo tú retribuyes a la familia y a esta persona pena de muerte a su familiar que el Estado se haya equivocado? ¿Sí ven? Entonces, por eso el Estado ecuatoriano crea su normativa y garantiza un derecho fundamental que es a la vida y les dice no habrá pena de muerte. Porque imagínense cómo nos tocaría retribuir a las familias a las que injustamente se ha quitado la vida de una persona cuando era inocente. Ha llegado casos que se ha logrado determinar que una persona que ha sido sancionada con pena de muerte al final había sido inocente. Edith y Jacqueline. Abogada, algo que usted acota muy importante, nuestra Constitución dice que el derecho a la vida, en los artículos. Pero ¿y en China la Constitución de ellos no tiene el derecho a la vida o cómo lo articulan o cómo lo generan? Lo que pasa es que la normativa, ellos sí tienen la pena de muerte, pero también yo no leí la constitución de ellos, pero lo que sí leí es un artículo respecto de los delitos graves. No es que para cualquier delito, los delitos graves y depende de las circunstancias y el cometimiento del acto. Entonces, pueden llegar inclusive a la pena de muerte. Miren que nosotros en nuestra normativa decimos, no habrá pena de muerte, pero hay una figura penal dentro del Código Orgánico Integral Penal, una ejecución que se llama el delito flagrante, y ustedes entienden lo que es un delito flagrante. El delito flagrante es encontrar a la persona cometiendo el hecho, y para nosotros ya es culpable, ¿sí o no? Ya es culpable. Pero ante la ley se debe de investigar, porque por más que hayan encontrado a una persona matando a otra, se debe de investigar y determinar cuáles fueron las circunstancias que lo obligaron o que llevaron a esa persona a cometer el delito. Porque puede ser que ustedes ven a una persona que le está disparando a otra, pero no saben en el antecedente que a la final esa persona está amenazada, le están matando a alguien. O sea, son muchas cosas que pueden pasar y ante la ley se debe determinar que dentro que ese ser humano o ese ciudadano que cometió el delito lo hizo con premeditación y plena conciencia de sus actos para que pueda ser sancionado, porque así te exige la ley, que de conciencia de los actos que tú
estás cometiendo, tienes que tener una conciencia del ilícito para que te puedan sancionar. Como el caso de la película que ustedes vieron. No sabíamos si el señor perdía la memoria o no perdía la memoria, lo hizo con conciencia o sin conciencia. Y sobre esa conciencia es que tú sancionas o no sancionas. ¿Sí ven? A simple vista lo mató, ¿cierto? A simple vista lo mató. Pero después que ustedes ven la película y dicen, ok, pero se está reflejando de que él tenía un problema, de que él perdía la conciencia por espacio. Entonces, todo eso es lo que el derecho penal te lleva a investigar. Nosotros en garantía el derecho fundamental a la libertad tenemos que hacerlo, porque no podemos decir, tú eres culpable porque te cometiste el delito. Lo que sí te recoge la norma es que te dice, si fuiste delito flagrante, automáticamente vas detenido. Vas detenido, pero no te pueden sancionar inmediatamente hasta que no se investigue las circunstancias. ¿Ok? Jacqueline. Abogada, buenas tardes. Lo que pasa es que Ecuador aquí prácticamente hay muchas leyes que nos están abordando tanto con la delincuencia, porque no hay leyes que prácticamente sean estrictas como en otros países. Entonces, eso da a pensar de que, por ejemplo, hay un delincuente que no sé por cuántas ocasiones se les coge y tiene ¿cómo es? Antecedentes. Infinito de hechos de que ha Excelente. cometido, sí, antecedentes, y al rato ya está libre. O sea, de qué vale? ¿De qué vale de que así como estamos en Ecuador, por ejemplo, yo digo que si hay una ley bien estricta como en otros países, esto de aquí yo creo que Ecuador estaría cambiando, abogada, pero como dicen, tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho, pero son esas cosas que creo que Ecuador no pone mano dura con nuestra ley, porque si fuéramos distintos a otros países, yo creo que Ecuador no estuviera como estamos. Eso, o sea, es mi acotación, ¿no? De todo lo que se ve, la diferencia en otros países, pero ¿cómo que es lo pasivo que somos aquí en Ecuador? Ujú. Lo que pasa es que la ley no nos permite ir más allá, Jacqueline. Ya les voy a explicar por qué siempre decimos nosotros que ven en la prensa, pero si cometió el delito y ya lo dejaron salir, que son corruptos, que pagaron. No, es porque la misma ley les permite. La misma ley les permite dar la libertad. Alexandra, y termino con Zuleika. Abogada, pero por lo que no estamos en otros países como el Medio Oriente, los islámicos, por ejemplo, los encuentran robando, le cortan la mano. En esos países sí son, o sea, es como que diría que se sigue las leyes rígidas, o como la ley de Talión que en algún momento, ojo por ojo, diente por diente, lo que le hacían, es lo que se ve en otros países. Como Ujú. por usted decía, en China dice que es un país muy seguro, que hasta para ir a comprar una tienda tiene que libertad. Pero aquí vaya a una tienda y ya mismo le siguen hasta ver si va a comprar o se va a llevar con tanta situación difícil. Así es, así es. Zuleika. Abogada, yo tendría una consulta. O sea, en otros países, como decía usted, pues existe lo que es pena de muerte y existen otros castigos más severos, que en la Ujú, actualidad aquí en Ecuador no existen. Pero según nuestra constitución, no existe ni siquiera la mínima posibilidad de que eso se pueda llegar a cambiar, porque como decían las compañeras, o sea, Ecuador es un país en sus leyes ujú. muy flexible, y, o sea, y los meten hoy día presos y al siguiente día, en la noche, ya salen. Y, o sea, yo entiendo el tema de lo que son derechos humanos y que, pues bueno, que ahorita, por ejemplo, los detenidos están dentro del grupo prioritario. Ya, Ujú, pero o sea, ¿y qué pasa con el derecho? ¿Qué pasa con el derecho a la vida, con la estabilidad que tenía esa familia? Por ejemplo, en el caso de un asesinato, ya que no hay ninguna pena severa, los delincuentes siguen cometiendo esos delitos. O sea, ¿cómo se puede defender hasta cierto punto a los delincuentes cuando ellos mismos son los que están echando al país abajo? ujú. Así es, hija. Pero es que nosotros tendríamos que cambiar nuestra normativa. Recordemos que nosotros también, Ecuador ratifica las diferentes leyes y tratados internacionales de derechos humanos. Nosotros podemos suscribir o ser parte o miembro de estos tratados,
pero siempre y cuando nuestra normativa y nuestra constitución sea acorde a la normativa aquella. Entonces, nosotros no podemos firmar, por ejemplo, un acuerdo que tenga la pena de muerte porque nuestra constitución no nos permite. Que nuestra constitución dice se garantizará el derecho a la vida y se garantizará el derecho a la libertad. Y cuando hablamos de la garantía del derecho a la libertad es donde vemos los diferentes casos. Los diferentes casos que ustedes dicen, pero sí, ¿por qué salió? Porque resulta que la propia norma les dice que la prisión preventiva solamente se dará de manera excepcional y eso lo dice la Constitución. ¿Y para qué ustedes entienden que es palabra excepcional? De última ratio, excepción, o sea, es la última opción que tiene el Estado para privar de la libertad a una persona. Entonces, buscarán otras formas y alternativas para salir en libertad. Y como la misma Constitución y el mismo Código Orgánico Integral Penal le dicen que esa es una medida excepcional, entonces dan otras medidas y salen en libertad. Llegarán los procesos de investigación que a la final se terminará sancionando o no se terminará sancionando a una persona. No sabemos al final, porque recordemos que también otra garantía constitucional es que todas personas gozan del derecho a la ¿qué? A Presunción la de vida. inocencia. Y al ser presunción de inocencia, todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre su responsabilidad. Entonces, es sumamente complicado. Abogada, disculpe. em, pero en todo caso, o sea, Ecuador como tal, ¿tiene algún tratado que usted decía? Y en el caso de que Ecuador decida no firmar o no llegar a un acuerdo, porque no recuerdo, la verdad, ahorita no recuerdo, pero creo que bueno, es un La tratado ONU, entre varios países. Carta de Derechos Humanos. Gracias. O sea, en el caso de que Ecuador no firme dichos tratados, o sea, ¿qué pasaría? Ahí ya se podría modificar la Constitución o para modificar la Constitución se necesita, como antes se ha realizado las consultas populares o eso va directamente por la Asamblea o qué, camino, qué órgano debería Se puede intervenir hacer. para realizar esos cambios. Ecuador es libre y nosotros tenemos la potestad de firmar o no firmar ser ratificatoria de esas declaraciones. Y el momento de nosotros somos parte de esa declaración, por ejemplo, somos parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Ecuador ratifica ese acuerdo, nosotros estamos acogiéndonos a esa normativa y también nos pueden sancionar por incumplimiento a los tratados o convenios internacionales a los que somos parte, ¿ok? Pero nosotros firmamos porque creemos que a través de esta normativa nosotros podemos tener un poco más de ayuda o asistencia de los demás países por los que somos parte. Por ejemplo, muchos de ustedes han escuchado que cuando tenemos procesos penales, y me han visto en las noticias que dicen, sí, pero es que yo me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí han escuchado? Me voy a la Corte Interamericana y allá voy a Sí. llevar mi proceso. ¿Pero por qué decimos eso? Porque Cuando Ecuador es son parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos y tienen su procedimiento para poder determinar si se ha violentado derechos humanos. Entonces, si nosotros quisiéramos cambiar nuestra constitución, como ahora lo pudiéramos hacer a través de una consulta popular, tendríamos que dejar de ser parte de estas alianzas que irían en contra de nuestra norma. Tendríamos que dejar, porque si no, nosotros seríamos sancionados por incumplimiento a las normativas de las cuales nosotros ratificamos como Ecuador ser parte. ¿Ok? Pero tendría que también el Estado ecuatoriano observar y verificar hasta dónde llega la necesidad en caso de que el Ecuador decida mañana salirse o ya no ser parte de estos tratados o convenios y luego decida implementar la pena de muerte acá. Tendríamos que el Ecuador hacer un estudio tremendo para poder llegar a determinar y es que esto, porque si bien es cierto, nosotros somos el Estado y los ecuatorianos somos todos y quienes decidimos quiénes somos, todos nosotros. Y si mañana hacen la consulta y dicen si queremos la pena de muerte en los casos de narcotráfico, por ejemplo, en los casos de femicidio, en los casos de asesinatos y sicariatos, etcétera, estamos aplicando, ¿cómo es? Ojo por ojo y diente por diente, pero legalmente, más o menos, ¿no? Estamos aplicándolo. Pero tendríamos que haber un estudio bastante exhaustivo de aplicación de esta normativa porque tendríamos en cuenta, tendríamos que cambiar todita la Constitución, tendríamos que cambiar todita la normativa para poder llegar a esto.
¿ok? Para Profesora, poder. pero en ese caso sería más lo que se pierde que lo que se gane, porque serían romper todos los acuerdos internacionales. Ujú. Sería muy difícil para el Ecuador. Así es. Tendría que salirse de todo y ser parte de otros acuerdos donde se den esa protección, porque si tú eres parte de ese acuerdo y luego implementas, estás en contra y estás violentando el acuerdo que seas parte y también Ecuador como Estado puede ser sancionado. José Palma, le voy a dar la palabra a las personas que no han actuado, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, he escuchado lo que han dicho mis compañeros referente al tema de la ley, como usted muy bien nos está enseñando, ¿no? Yo soy una persona que a mí me ha gustado leer siempre. Desde que tengo 10 años comencé a leer, he leído mucho. Ok. Y siempre me ha llamado la atención el tema de las leyes a nivel nacional, ¿no? Y a nivel internacional, pero más a nivel nacional. Entonces, eh, por una parte sí, por otra parte no, doctora, porque ¿de qué sirve en el Ecuador que tengamos una ley que proteja la vida cuando el Estado sin piedad asesina y no hay quien alce la voz o, quien o no existe una ley que defienda? A lo largo de la historia, por ejemplo, usted viene de saber sobre aquel libro Las cruces sobre el agua, que por protestar muchos fueron fusilados y echados al río Guaya por parte del Estado. Entonces, yo creo que eso en sí, eso es atentar contra la vida. Entonces, nosotros decimos que en nuestro país existe el derecho a la vida, que el Estado garantiza el derecho a la vida, pero el Estado mismo asesina. Y si el Estado asesina, eh, no hay, no hay una voz o un derecho, como decían mis compañeros, o un derecho internacional que haya sancionado eso, porque la mayoría de veces no ha sido sancionado. Ujú. La ley protege al delincuente, pero no a todos los delincuentes, porque los delincuentes menores sí están en cárceles, aún inocentes hay en cárceles, ¿ya? Donde la ley los ha condenado sin prueba suficiente. Ahora, por ejemplo, como decían mis compañeras, sí, es cierto, la persona mata, a los días sale, porque también hay que notar que hay mafias, hay mafias. Lo que pasó con muchos jueces que han sido asesinados, muchos fiscales que han sido asesinados, son seres humanos, por de pronto defender o querer defender la justicia. O sea, a los demás no les queda otra que decir, bueno, a mí, yo soy juez, quiero condenar a una persona que ha asesinado a un inocente, pero viene y me amenazan con matar a mi familia. O sea, yo tengo que pensarlo dos veces también, pues, ¿no? O sea, defiendo a una persona porque en mi facultad ante Dios y ante la ley así lo determina, pero mi familia va a morir. Los seres que más amo van a morir. Entonces, entonces yo creo que a veces decimos las cosas, pero no analizamos profundamente cómo ha pasado, porque esto de ahorita, lo que está pasando en el Ecuador, o una conclusión, se podría decir, a años que ha venido desarrollándose la delincuencia de nuestro país, primeramente desde de las altas cortes, se podría decir, o de los altos funcionarios. Porque si nosotros analizamos la historia, los que conocemos la historia y hemos leído mucho la historia, los más grandes delincuentes siempre han sido los más grandes funcionarios. Están en otros países refugiados, tuvieron que salir huyendo, ¿sí? Entonces, la corrupción siempre ha estado arriba, sobre nuestra ley. Nosotros somos estudiantes de derecho, doctora, ¿no? Usted es la profesional, usted es la que sabe. Nosotros recién estamos aprendiendo. Entonces, mi observación era esa, ¿no? Creo que mientras un Estado, sea el Estado que fuera, no tomara una decisión radical, ¿sí? De aplicar y hacer que se aplique la ley en nuestro país, nunca va a cambiar esto. Por mejores intenciones, por mejores jueces, por mejores fiscales, por mejores seres humanos que querramos ser, ¿sí? Porque cuando el Estado le da la gana de asesinar a una persona, lo hace y entonces abole la ley. Eso era nomás mi comentario, mi querida doctora. Gracias por la participación. Ok, gracias, José. Ya se anotó su actuación en clase.
Concluyo con Ángel, que tiene alzada la mano hace rato. Gracias, abogada. Como decían los compañeros, ¿no? A veces desconocemos muchas situaciones y nuestra constitución es clara. Nuestro país es muy garantista de derechos, ¿sí? Muy garantista de derechos a consideración como Estados Unidos. Ellos no están dentro de los países que conforman la ONU. ¿Sí? Por eso en Estados Unidos a una persona que comete el tercer delito le aplican el hack trick, como le llaman, por eso ya le aplican la pena de muerte. Nuestro país es garantista de derechos. Ellos protegen los derechos y detrás de cada persona que es aprendida, tienen, hay abogados que defienden a estas personas que están privadas de libertad. Ellos tienen más derechos que cualquier persona y entran en el grupo de atención prioritaria, las personas privadas de libertad. Eso, abogado. Micrófono, abogada. Perdón. Vamos a entrar un poco al análisis del grupo número 3. No sé qué tema era el grupo 3. Yo tengo aquí los principios limitadores del poder estatal, que es el principio de legalidad. Creo que ustedes ya conocen lo que es el principio de legalidad. ¿Recuerdan? ¿Cuál es el principio de legalidad? Mientras no se encuentre escrito, mientras no esté tipificado como delito, no existe. ¿Ok? El principio de proporcionalidad, que hablamos de ese tema. ¿Qué significa la proporcionalidad? ¿Ok? Y el principio de mínima intervención o última ratio. Cuando hablamos del principio de proporcionalidad, yo les decía la diferenciación entre el robo y el hurto, cómo se comete el delito y cómo te dan la sanción de acuerdo al cometimiento del delito. Pero también nos podríamos especificar o estudiar cuál es el principio de la proporcionalidad. Hay proporcionalidad de penas, por ejemplo. Si hablamos del poder punitivo, ¿cuál es la proporcionalidad de penas? En el derecho penal, ustedes han visto, las penas no les dice, la persona que robe a otra será sancionado con 5 años. No, la persona que robe a otra, de acuerdo a las circunstancias, será sancionado de 5 a 7. Si ven, les dan margen. Les da un margen de sanción. De 5 a 7 pueden ser 5 años, pueden ser a 6 años, pueden ser 7 años, pero no se puede exceder del límite de la sanción a menos que por la gravedad la misma ley les permita subir la pena por las agravantes. ¿Ok? Pero la misma normativa les dice proporcionalmente yo te voy a sancionar. Si la norma te dice, por ejemplo, yo no sé si yo sí les conté del caso del señor que entró a robar a una tienda que había salido de la penitenciaría. ¿Recuerdan ese? No sé si les escuché. Si le conté, ¿no? No, abogada, no. Doctora. Para hablar de la proporcionalidad. Un señor sale de la penitenciaría y se mete a un lugar, un bazar, tipo bazar. Y él coge eso que le llaman las patas de mula. Con esas patas de mula presiona la puerta, algo así, y logra abrir la puerta y rompe el candado. Pate cabra se llama. Ahora, pate mula, digo yo, pate cabra, que no me sé ese léxico. Yo les pregunto ahí, ¿hubo robo con fuerza o no hubo robo con fuerza? Claro, pues, abogada. No hubo robo con fuerza porque Sí. nada más se metió. Dice la ley, amenaza a las personas o violencia en las cosas. Amenaza o violencia. Entonces, Violento. violento. Ok, vamos viéndolo como robo. Muy bien. Miren cómo vamos a determinar las circunstancias y la proporcionalidad. Él se mete a esa tienda y en esa tienda habían muchas cosas. Habían $2,000 en efectivo en la caja. Habían cosas de mucho valor, pero él que se robó unas tiritas en ese tiempo, les estoy hablando como por el 2014, 13, de 10 años, ya estoy viejita. Y se roba unos de esos estuchecitos que anteriormente se acuerdan que estaban de moda, esas tiritas de brasieres de plástico que usaban las chicas. Ah, ya, sí, sí. Esos Tiras brasieres. transparentes. Había robado 2 de esas funditas
se había robado unas vinchitas y se había llevado $8. Mire. Entonces él roba todo eso, se mete con la fuerza y roba todo eso. Y nosotros usamos aquí la lógica. Si alguien quiere meterse a robar por la mera intención de cometer un acto ilícito de causar un daño a otra persona, porque recordemos que bien jurídicos violentamos en ese delito. El derecho a la propiedad. De la El propiedad. derecho a la propiedad. Ahí violentamos el derecho a la propiedad. Entonces, en ese momento, cuando él ingresa, solo se lleva eso. El populacho se dio cuenta, la gente se dio cuenta, lo cogieron al señor, le dieron la paliza de su vida y se lo llevaron preso. Entonces, si nosotros nos podemos a identificar las circunstancias de lo que pasó, la violencia fue en el bien, en un objeto material, más no en la persona. Ojo. Y cuando se hace un avalúo de lo hurtado o lo robado, en este caso, no llegaba ni a $2, $3. Eran, perdón, los $8 en efectivo, más las cositas estas que eran muy baratas, más los moñitos, En total, $10. más o menos. Entonces ahí lo que dicen, pero la ley les dice que por ser de ser robo, que se tiene que individualizar el valor, que tiene que salir superar a un salario básico. ¿Cuánto es el salario básico ahora? 470 por ahí. Y en ese 470. tiempo, esos $10 no iban a llegar nunca al salario básico. Entonces, ante la ley, recordemos que se debe de, ¿qué? Identificar y adecuar conductas. Entonces, no lo podíamos dejar por un robo porque el valor de la cosa robada no llegaba a ese valor. La dejaron como una contravención, no un delito. Las infracciones se dividen cuando vamos a estudiar en delitos y contravenciones. Va detenido. ¿Qué te dice la norma? Una persona que cometa un delito de contravención, en este caso una persona, una contravención no es un delito, será sancionado de 1 a 30 días. 1 a 30 días, le está dejando, de 10 a 30, perdón. De 10 a 30, le está dejando en el margen 20 días, ¿cierto? Para que la ley pueda sancionar. Entonces, si esta persona va a cometer este hecho, hubiera tenido la intención de causar daño, ¿qué se hubiera llevado? Los $2.000 y se hubiera llevado las cosas de valor, ¿no les parece? Es lo lógico. Así es. Sí, es lo lógico. Por eso Claro. decía que anteriormente te cogían y te cortaban las manos. Pudieron haber hecho eso, pero no saben las circunstancias que llevaron a ese ciudadano, que había sido jóvenes, que ese ciudadano había salido de la penitenciaría, había estado 10, yo les estoy hablando con propiedad porque ahí me tocó defenderlo. Había cumplido 10 años sentenciado y yo no sabía por el delito de asesinato. Y él estaba en la penitenciaría, recién tenía días de haber salido y él tenía 2 niñas. Y él no quería llegar a la casa con las manos vacías porque sus niñas le habían pedido las tiritas y las vinchitas. Y había cogido los $8 para comprar la comida de la semana, porque él dijo que él no tenía trabajo y que por tener los antecedentes penales nadie le daba trabajo y no tenía, y eso era para sus hijas. ¿Sí ven las circunstancias? ¿Sería verdad o no sería verdad? ¿Qué creen ustedes? Es un análisis Puede muy ser verdad, complicado por lo que nunca porque se llevó las la cosas de acción es valor. mala. La acción es, o Claro, sea, la porque acción robó. Él ¿cuál robó, robó? él Sí, robó. Pero él aquí igual viene su robó. análisis. Usted dijo claramente, estuvo por asesinato. Ujú. Salió, cumplió su pena. No sabemos si habrá cambiado, si se habrá reivindicado. ¿Qué te Dios, dice la normativa? Nadie puede discriminar por mis antecedentes penales, ¿cierto? así es. El bien Exactamente. O sea, por eso yo, discrimina. es lo que iba a decir, me rompo las palabras de la mente. Correcto. Pero como uno no puede juzgar, ¿no? Sino, ok, cambió. Y yo me pongo en los dos escenarios. El acto estuvo mal, robó, pero después de 10 años no Bien. tiene trabajo, el papá, los hijos le pidieron, o sea, ¿y usted qué hizo? ¿Cómo se sintió? ¿Qué Como hice yo? abogada. Mire, él me dijo después, yo me entero después del asesinato y tantas cosas.
Me dice abogada, yo no quería, solamente mi intención era llevarle las cositas a mis niñas, porque ella me las ha pedido y yo no tengo trabajo, he pedido y he buscado trabajo en todos lados, nadie me trabaja. José Daniel González Reyes, Yo quiero decir la verdad. valor adeudado de 23 centavos. Dijo, yo ¿Y quiero cómo decir le sale? la verdad. Él Dale, dijo, el micrófono. y la ley les Aquí del dice, peso. la ley les dice que tenemos las atenuantes cuando tú dices la verdad, porque le estás permitiendo al Estado no llegar a investigar más allá, a ahorrar recursos, porque me estás diciendo tu verdad. Y por tú decirme tu verdad, la ley te dice, yo te puedo reducir la sanción, porque estás siendo honesto, me estás diciendo cuál fue tu propósito. Y la ley da ciertos beneficios por el hecho de decir la verdad, que yo luego la vamos a buscar y la vamos a identificar como las atenuantes. ¿Saben cuánto? Él dijo la verdad, de los 30 días lo sentenciaron a 15, creo que era. Le redujeron la mitad. Y él dijo, no se preocupe, abogada, que yo me voy, yo tengo que pagar, porque él se había convertido en la religión, parece que fue una persona que realmente sí se convirtió en la religión, y es mi deseo cumplir mi sanción. Pero si ven a dónde llevó una investigación que alguien dijo, es que anteriormente le robaban y le cortaban las manos bien. ¿Ustedes creen que hubiera sido justo cortarle las manos a él? No, imposible. Pero si lo hacemos de manera directa, como decimos la ley que se usaba antes, ojo Él por se ojo, les hubiera cortado. ajá, lo La hacía. ley de talión. La ley de ojo por ojo, diente por diente. El que mata muere también igualito, ¿no? Entonces, son diferentes las circunstancias y por eso que la ley le habla también de las proporcionalidades. Que O lo sea, que todo pasa, se abogada, le- también por los antecedentes, también uno cómo puede seguir confiando, ¿no? O sea, por los antecedentes ya uno dice, Chuzo no es A una la buena mera persona. crítica y a un razón de hecho, sí, los antecedentes, porque a nosotros ya nos juega la parte psicológica. Pero la ley me dice, nadie puede ser discriminado por antecedentes. Yo voy y discrimino por antecedentes y eso es ilegal. Pero nosotros sabemos internamente, porque sabemos que estuvo en la penitenciaría, todo el mundo, ay, qué susto, qué miedo, ¿cierto? Si alguien le va a decir a Jacqueline mañana que ella tenga un negocio y el señor le dice, señora, déme trabajito, mire que esto. Y Jacqueline va y le ven sus antecedentes penales, que él tenía una sentencia, Jacqueline le va a decir, sorry, no te puedo dar trabajo. Y ella le va a decir, ¿por qué no me da trabajo? Porque tienes antecedentes. Pero ¿en qué parte de la ley dice que usted no me da trabajo por mis antecedentes? No, ahí usted está discriminando. Pero en los fundamentos, de hecho, les puedo decir, en lo que vivimos nuestra convivencia, a la sana crítica, y yo creo que las 60 personas o más de 60 personas que están conectadas piensan igual que yo o piensan igual que Jacqueline. No le daría yo trabajo, ¿cierto? Porque a lo lógico no lo haríamos, pero la normativa no nos dice eso, la normativa dice no discriminen, señores, Doctora, pero en la empresa pública, lo primero que le miran es si tiene antecedentes. Si tiene antecedentes, no le dan un trabajo público. pero es ilegal, porque Pero usted va a si Mm, es ilegal la interesante. abogada, ¿por qué se da? ¿Por qué se sigue dando? a Porque mí en usted casi me todas las dice, instituciones lo... no, porque usted me dice que como requisito me dice que usted me deba demostrar los antecedentes penales, yo le mando abajo ese proceso, porque le voy a decir, es ilegal porque la Constitución dice que por los antecedentes usted no me puede discriminar. Excelente, doctora. Ujú. Gracias. Ya, Y vamos. también, abogada, y también es una diferencia porque se debe también analizar. Supongamos que una persona, supongamos un padre mató a una persona, a una persona por violar a un hijo, o el hijo está en peligro y fue algo que sea en defensa propia, pero ya en sí, en su historial, va a quedar como asesinato, pero no Ujú, dice las circunstancias. Entonces, quiere un trabajo, no le dan porque es asesino, pero es ujú. un asesino en defensa. Entonces, yo en ese caso estaría de acuerdo con usted en lo que... Claro, porque imagínense que al final del proceso que usted habla, Carmen, lo declaran inocente porque demuestran la legítima defensa. Pero nadie, no todo el mundo es abogado para ir a analizar la sentencia y decirle, ah, que hubo legítima defensa y no lo mató. No, ante el sistema ya tienes tus antecedentes. Y ya ese antecedente te juega una parte psicológica de no permitirme yo como patrono contratar a ese empleado. ¿Sí ven? Por eso que ya cuando ustedes vean garantías, yo también doy la materia de garantías jurisdiccionales, hay una figura que se llama, una garantía que se llama el,
el habeas data, que nos permite identificar y borrar ciertos elementos o documentos que nos permitan, nos dañen, por ejemplo, en este caso, siempre digo, si ustedes tienen un sistema, un antecedente penal, pero la ley les dijo que ustedes eran inocentes, borren del sistema, no debe de quedar, ¿cierto? No debe de quedar. Evelyn Pizarro estaba en clase o recién está accediendo. Alguien me confirma, porque si no, no la puedo dejar entrar. Sí estaba, creo, profe. Sí estaba, sí Sí estaba. estaba, abogada. Ya. Ok, jóvenes. Rudy, Sí, abogada. Bueno, yo quería preguntarle, era por el tema de matar en defensa propia. En este caso, cuando me están atacando los delincuentes, por ejemplo, yo voy por el X, por un lugar, y, oh sorpresa, lo que prácticamente está pasando actualmente, ahora. Y muchas personas a veces se suelen defender. En este caso, por ejemplo, los policías, a veces están en su día libre, por ejemplo. Y ellos de ahí, en defensa propia, a veces ven y en ese momento actúan. Entonces, ¿cómo ahí la ley aplica? Porque hasta donde yo tengo entendido, primero a ellos no tenían garantías, sencillamente los metían presos porque ya habían matado. Y muchos de ellos han quedado presos. O sea, no habían las garantías para ellos, es decir, yo doy y cuido la vida de las demás personas, porque yo soy simplemente policía y tengo esa garantía de que supuestamente el Estado me pueda salvar. Pero oh, sorpresa, como yo ya maté y como están estos los derechos humanos sencillamente, últimamente, están más a favor de los delincuentes que para las personas que hacen el bien. ¿Por qué se sigue dando esta situación? porque lo que pasa es que hay figuras que son para la parte de los policías y hay una figura como para nosotros ciudadanos, que se llama el de los policías del uso legítimo de la fuerza. Y para nosotros ciudadanos la legítima defensa. Pero para poder probar esa figura legal de legítima defensa hay que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, eso también se lo va a analizar, pero lamentablemente no es en el ciclo de ustedes, sino en el siguiente ciclo. Pero yo les adelanto que para poder, que son causas de exclusión de la antijuricidad, significa que lo antijurídico, lo jurídico es legal. Y lo que te dice es que, por ejemplo, que uno de los requisitos para poder determinar que hubo una legítima defensa es que el acto sea en igual circunstancia. No sé si ustedes se acuerdan, hubo un caso hace años una chica que el esposo creo que le pegó o algo así y la lesionó, y viene el hermano al otro día y lo mata, algo así, en defensa de su hermano. Pero la ley les dice que el hecho debe de ser en el momento, circunstancial. Yo no le puedo decir, o sea, yo voy ahorita, es que ayer lesionaste a mi hermana, yo mañana me voy a vengar, eso ya es una venganza. No estás usando porque la ley te dice para hacer el legítima defensa, es porque yo estoy precautelando mi vida o la vida de un tercero y no tenía otra opción de hacerlo. ¿Ok? No tenía otra opción. Y cuando hablamos del el uso legítimo de la fuerza, la policía también debe de intervenir de acuerdo a los hechos que se van gritando. Por ejemplo, si a mí viene, yo les pongo aquí un ejemplo, viene aquí y alguien me dice, viene el policía y el tipo le saca un cuchillo. Y si él me saca el cuchillo, yo cojo un arma y le doy un tiro. ¿Es justo o no es justo? ¿Estamos proporcional o no estamos proporcional? No, no. No estamos proporcional, No es pero proporcional. No es proporcional, Y porque está en la ley. Está en la ley. si él me dice, si me saca un cuchillo, no quiere decir que va, pero el policía le dio un tiro. Y si ustedes vieron ahora las noticias, oye, yo no veo, yo lo único que veo en el televisor es las noticias, porque me quedo dormida del cansancio y no termino de ver. Y estoy viendo en YouTube ahí las noticias. Pero vi el video de estos ahora de los policías que mataron a alguien y vino alguien a ayudarlo y le cogieron a dar golpes. Pero este señor nunca se defendió, ahí ni siquiera hay uso legítimo de la fuerza. Y el uso legítimo de la fuerza significa yo te retengo y te sostengo para que tú no actúes, para que o sea, es una forma de evitar que el hecho se consuma, más no porque te voy a pegar o te voy a matar. Entonces, a eso se llama cuando hablamos del el uso progresivo de la fuerza.
Mientras más va, más voy usando. Entonces, eso es lo que se debe de probar. No por el hecho de ser policía yo te voy a proteger, porque miren, en este caso el policía fue mucho más allá. Si yo te saco el cuchillo, ¿tú por qué? Yo, así, es que yo me estaba amenazando mi vida. Sí, pero me estaba con un cuchillo y usted sacó el arma y le disparó. No hay proporcionalidad. Entonces, todo eso es lo que se debe de probar para usar en la legítima defensa, o en este caso, el uso progresivo de la fuerza. ¿Me hago entender, joven? Sí, abogada, Sí, sí. abogada, gracias. Muy bien. Sí, doctora. Carmen, para ya cerrar. Chicos, Sí, les voy a abogada. mandar una tareita. Y escuchen. No. Ujú. Es que, miren, por eso les digo, chicos, desde ahora en adelante nos vamos a conectar de 5 a 6:30 para yo poder trasladarme y dar las otras horas clases. Vamos a usar la misma temática. Por ejemplo, yo aquí tengo anotado 2, 4, 6, 8, 9 personas en actuación en clase. Ya tienen su nota de actuación en clase. Y La espero mía que sí me puso abogada. tuya, puse a todos los que han actuado hoy día. Y es tan fácil obtener esa nota de actuación en clase. Solamente ustedes concentrarse, si ustedes se dan cuenta, no les estoy tomando nada teórico, no es difícil actuar en clase. Entonces, difícil es, ay, que me va a tomar la lección y no me la aprendí, ¿cierto? Eso es lo difícil. Entonces, jóvenes, el trabajo que vamos a realizar va a ser igual que la vez pasada. Los videos, ¿ok? Con eso igualito. Y trabajar así como estamos explicando las clases, ¿ok? Yo ahorita todavía estoy trabajando con los temas anteriores para no dejar al margen esos temas, los más importantes, y seguimos con los temas actuales. Anoten el trabajito que les voy a dejar para ya ir haciendo las actividades. Todos vamos a hacer el mismo tema, todos los grupos. No, es un tema, ahorita vamos a trabajar un tema exclusivo personal que vamos a hacer. De Ok, manera la individual, tarea va a entonces. ser individual. Igual, sí. Vamos a hacer el análisis de la mínima intervención, dos cosas. Análisis de la mínima intervención y el análisis de la culpabilidad. Y análisis de culpabilidad. ¿Hasta cuándo pueden subirme este trabajo, jóvenes? Estamos hoy día. Por favor, lo El quiero a lunes, mano. doctora. El lunes. Estamos. Lo quiero a mano. Hasta el miércoles para que el jueves nos pueda Para revisar. el lunes hasta las 20 horas. Bendito. ¿Ya? Para el 23:59, doctora. 20, ya tampoco Poquito está. más tarde, doctor. Sí, es Oiga, que trabajamos. Que le digan los deberes. y es facilito. Vayan, lean lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, 3 líneas, y vayan, lean lo que dice sobre la culpabilidad y mínima intervención. Están hace algo de doctrina al respecto y es facilísimo. Y la próxima clase lo analizamos, ¿ok? En la próxima clase ya Abogada, disculpe, los temas. ¿hasta qué hora dijo que hay que subir el deber? Hasta las 8. Lunes de la próxima semana. Sí, tiene un valor de 5 puntos, ¿ok? Este trabajo es individual, pueden hacer las actuaciones en clase, hasta 5 personas las actuaciones en clase respecto a estos temas, vamos a hacerlo. Y, y va a ser hasta la próxima clase, les voy a dictar ya los temas que vamos a trabajar en grupo, ¿ok? Para la próxima clase y seguimos adelantando temas, jóvenes, ¿ok? Y si vamos adelantando así, el próximo examen vamos a hacer con película igual, pero con los temas que se han tratado ahora, con una nueva película que tengo que es muy buena y que les va a ayudar. Canguil y hot dog, doctora. Canguil y hot dog. Si se lo hiciéramos, Canguil y hot dog. podemos hacer incluso, chicos, si ustedes desean, pero nos tendríamos que tomar más de 2 horas porque podemos ver la película aquí virtual y yo comenzar a hacer, en lugar de mandarles trabajo, yo hago preguntas, pero solo una pregunta. ¿Ya? A los 77. Sí, una sola pregunta, el que va contestando va saliendo, va contestando y va saliendo. A Edith le pregunta Lo primero. dice muy bien. Por ejemplo, yo pregunto Muy en esta bien. película, ¿qué delito era? Y alguien me dice, robo, te fuiste, tienes 40, así. Y yo les pregunto, Interesante, doctora. ¿la película era culpable o no era culpable y por qué? Tal cosa, ok, te fuiste, 40 puntos, así.
Muy interesante esa temática, hágalo así nomás. Me parece chévere. Ya, chicos. Bueno, chicos, todos Gracias, colocaron. doctora, que le vaya bien, cuídese. Cuídense, chicos, y nos vemos la próxima clase. No se olviden, Esperen. vamos a trabajar con la culpabilidad y la mínima intervención. Abogado, usted dijo que era escrito A o mano, en Word. a mano. Listo, gracias. A mano, Ah, suben el no. trabajo y hacemos el análisis en clase y continuamos con los temas y les voy a dar los temas. Ah, es a mano, no hay que hacerlo en computadora. Tú hazlo con el pie. Es que la única forma que ustedes aprendan es que lo escriban. Esto es como mi mamá me mima, así. Porque imagínense, solo virtual y de paso todo me hacen en computadora, no, pues se van a graduar sin saber nada. Chicos, que tengan Abogada, Bueno, Muy bien, abogada, doctora. Que no nos tenga contó excelente cómo le fue en noche. China, nada, un pequeño Ah, resumen. ya ahorita me tengo que ir, pero la próxima clase iniciamos con eso y les Y cuento las cómo. fotos. Ponte a ver una película de China, Vicente. Yo me fui, yo ahorita les cuento una anécdota. Cuando era chica, yo solo vivía con mi papá y mi papá todos los domingos me llevaba a nosotros los cuatro hermanos a ver una película. O sea, aquí había anteriormente el cine Costa Azul, ya, yo ya soy viejita Sí, para sí. ustedes. Y cine Olimpo creo que era, ¿se acuerdan? claro, Olimpo. en las 7 esquinas y en el centro. Sí conocí. Siempre mi papá nos llevaba a ver las películas de chino. Yo solo veía películas de chino. Y cuando estuve allá me trasladé y veía, nos fuimos a un museo que la otra semana les prometo que nos tomamos 15 minutos y les enseño las fotos y que lo que vimos. Y fuimos a un museo donde vi a todas las vestimentas de los chinos, no digo que me trasladé, pero una cultura muy linda, muy bonita. Me vine con 10 libras más, pero así es la vida. Ok, chicas, nos vemos la próxima clase.